Hola a todos, bienvenidos un día más al canal de Plastic Electric y continuamos con el curso de programación en Python básico para principiantes. Hoy tenemos el capítulo dedicado a los bucles, los loops. Cada vez que tengáis que recorrer datos en un diccionario o hacer una numeración, una cuenta de diferentes números, tendréis que utilizar bucles. Así que vamos a ello, chicos. Pero a ver, un momentito, ¿todavía no te has suscrito al canal? ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué no lo haces? Venga, anda, dame un clic ahí, dale un me gusta si te gusta el vídeo al final y suscríbete, por favor, que me ayudas mucho a ganar un poco de dinerito para yo poder hacer más contenido como este. Bueno, vamos al lío. Vamos a ver tres diferentes tipos de bucles hoy. Tenemos el bucle while, el bucle loop y el bucle loop desde el bucle for desde un diccionario. Comenzaremos con el bucle while. Vamos a ver, aquí tenemos el código que ya he prescrito antes, simplemente os lo voy a ir explicando. Me lo voy a llevar al main y aquí lo tenemos. Bueno, ¿qué tenemos aquí? Bueno, como ya sabéis, he explicado en otro vídeo anterior, en el primero de esta serie, cuando veáis una almohadilla y un texto, este texto no se va a leer en el programa, sino que va a ser simplemente un comentario. Y bueno, aquí explicamos que es un bucle while. ¿Qué quiere decir while? Bueno, while quiere decir mientras. Mientras que suceda algo, vamos a hacer algo. O sea, se va a ejercer una acción, mientras que suceda una característica concreta. Bueno, primero colocamos una variable, que también hemos visto el capítulo de variables hace poquito. Si no, ya sabéis, en la descripción podéis ir a ello. Y ¿qué tenemos aquí? Una variable que en este momento va a ser, por ejemplo, una cuenta. ¿Cuenta de qué? Pues esta variable lo que va a guardar es un número que vamos a ir incrementando tantas veces como necesitamos dentro de nuestro bucle. Por ejemplo, si necesitáis hacer una acción de una determinada número de veces, como por ejemplo 10, 20 o 30 o 100, pues en esta variable se va a guardar un número que va a ser 0 en este caso, pero que puede ser 1, puede ser 10 o puede ser el número que queráis, pero yo en este caso voy a empezar desde 0 y voy a contar hasta, por ejemplo, 10 veces. O sea, que 10 veces se va a repetir una acción en un bucle. O sea, primero se va a hacer el 0, luego el 1, luego el 2, luego el 3, luego el 4, luego el 5, y esto lo podréis utilizar para diferentes cosas que os haga falta a lo largo de vuestros programas, dependiendo de lo que necesitéis en cada uno de vuestros programas más específicos. Así que vamos a ello. A ver, aquí tenemos el while. Ya hemos creado nuestra variable con un valor 0 numérico, y aquí tenemos nuestro while, que quiere decir que mientras suceda una digamos una característica del programa, mientras que pase algo, vamos a hacer otro algo. En este caso vamos a ver que esta parte de aquí que pone C la vamos a sustituir por cuenta, que es la variable que teníamos antes. ¿Veis? Y ahora aquí tenemos un símbolo menor que, y luego tenemos aquí un valor que es 10. El valor también lo podríamos sustituir aquí con una variable. Entonces, por ejemplo, el total de número de veces que queremos hacer esa acción, vamos a poner un 10 y vamos a sustituir este 10 por total, ¿vale? Por la variable que tenemos aquí. Entonces, esto va a decir que mientras que cuenta sea menor que total, pues vamos a hacer lo que ponga aquí, a lo que ponga a continuación. Ya sabéis, intentando aquí un poquito un espacio de separación con el tabulador. Y bueno, pues aquí en la primera línea tenemos el print, que nos va a imprimir la cadena de texto en número, con un espacio separado. Al poner la coma también nos va a añadir, nos va a concatenar después de esta cadena de texto la variable que le pongamos aquí, que en este caso va a ser cuenta, porque vamos a ir contabilizando lo que vaya pasando en cada vez que pase el bucle por aquí. ¿Y qué vamos a hacer en la siguiente línea? En la siguiente línea lo que vamos a hacer es que vamos a decir que cuenta lo vamos a incrementar una vez para que cada vez que pase por aquí esa variable se incremente una vez y pase al siguiente loop
y pasa al siguiente número, o sea que una vez valdrá 0, luego valdrá 1, luego valdrá 2, así hasta el número total de veces que la hayamos puesto, que es lo que va a comparar en esta comparación entre qué cuenta será menor que el total. No sé si lo habéis entendido, si tenéis alguna duda, me lo ponéis en los comentarios. Vamos a ver cómo funciona. Entonces, hemos dicho que cuenta va a ser igual que cuenta más 1, que va a ser el incremento que le vamos a dar cada vez que pasemos por el bucle. Y vas a pasar por ese bucle el número de veces, tanto como le pongamos nosotros en total. Si le ponemos 10, pues va a hacerlo 10 veces, si le ponemos 100, pues lo va a hacer 100 veces. Vamos a hacer una prueba con ello, a ver si esto funciona, este código que hemos puesto. Y vamos a darle al play, ya sabéis que run, le damos, esperamos un segundo, y si todo va bien, pues veis que sí que va bien. Cuenta. Nos pone número 0, número 1, número 2, número 3, número 4, número 5, número 6, número 7, número 8 y número 9. Nos ha hecho 10 veces, empezando desde 0 y terminando en 9. Nos ha impreso la palabra número, como podéis ver aquí, y después el número que le toca en cada vez que pasa por el bucle. ¿Queda claro? Ya sabéis, si no ha quedado claro del todo, me ponéis un comentario y yo lo explicaré un poquito más lento. Bueno. Vamos a ver que si esto le ponemos 20 y le damos otra vez al play, pues nos lo hace 20 veces la cuenta, nos hace la acción que le hemos dicho, pues 20 veces. Vale, chicos, pues bueno, como ya hemos cubierto lo que es el bucle while de una forma sencilla, vamos a pasar al bucle for, que es otro tipo de bucles que se pueden realizar con Python. Bueno, vamos a coger este código que ya no nos sirve y lo voy a copiar aquí para dejarlo guardado para el futuro. ¿De acuerdo? Ahora nos vamos a coger el for loop, el bucle for, que va a ser el que nos va a ocupar ahora. Lo copiamos este texto, este código que tengo aquí, y lo vamos a explicar en el main. Yo trabajo en el main porque va a ser la primera parte, el módulo primero que pilla Python para empezar a trabajar. Todos estos otros módulos, y nosotros, que ya lo explicaré en otro capítulo más adelante de qué van los módulos, pues nada, si queremos utilizar algún otro módulo y tal, pues tendríamos que llamarlo desde main, pero eso ya os digo que lo voy a explicar en otro capítulo más detalladamente, ¿de acuerdo? Entonces ahora solo vamos a trabajar con lo que es el main. Yo tengo escrito estas cosas aquí, pues porque las tengo aquí para tenerlas guardadas, pues no tener que estar escribiendo el código y que tardéis menos en ver el vídeo y aprendáis más rápido. Bueno, pues nada, vamos con el bucle for. ¿Cómo funciona el bucle for? Pues mira, el for quiere decir que para, y tenemos aquí una variable que es c, ¿vale? Que en este caso la podemos llamar cuenta también, igual que antes teníamos una variable que era cuenta. Bueno, pues aquí la variable va a ser creada directamente dentro del bucle. Entonces decimos que para cuenta dentro de, y aquí abrimos una función que es interna de Python, que es el rango. Y va a darnos un rango entre el número que pongamos aquí y el número que pongamos a la parte derecha de la coma, ¿de acuerdo? Entre los paréntesis. Bueno, pues vamos a decirle que esto quiere decir que para cuenta dentro del rango de 0 a 11, pues cada vez que encuentre un número que vaya entre este rango, lo va a asignar a la variable cuenta. Con lo cual, solo tendríamos que imprimir la variable cuenta para tener el resultado del bucle completo con el rango que va desde 0 a 11. Pues vamos a poner aquí cuenta, que es la variable, y vamos a darle a reproducir, run, play, ejecutar, como lo llaméis, que es el botón verde con forma de play que tenemos aquí arriba. Ya sabéis, chicos, le damos, y si todo va bien, perfecto, pues tenemos aquí los 11 números que van desde el 0 hasta el 11. Si aquí, por ejemplo, le pusiéramos que va desde el 1, pues el rango cambiaría y nos sacaría 10 números yendo desde el 1 hasta el 10. Y si le ponemos el rango que va de 5 a 26, pues lo mismo, saldría del 5 hasta el 25, porque nos va a dar toda esa numeración, porque el 26 no lo cuenta. ¿De acuerdo, chicos? Nos vamos a ir ahora. Bueno, primero quiero deciros que si os ha quedado alguna duda, que me lo pongáis en los comentarios abajo, ¿vale? Oye, mira, que he tenido una duda con el bucle for, que no me entero, explícamelo otra vez.
y intentaré hacer un vídeo un poco más extenso con las dudas que tengáis, ¿de acuerdo? Si tenéis algún programa que tenga algo más complicado, que sea el bucle, necesitéis algo más complicado, pues ya sabéis, me lo pedís y haré un tutorial monográfico solo para esa duda, consulta que tengáis. Bueno, vamos a seguir con la siguiente parte, que va a ser el bucle igual, otro bucle for, pero desde un diccionario de datos, colección o como queráis llamarlo, ¿de acuerdo? Esto lo vamos a guardar aquí, el resultado, que era el que hemos hecho antes, para tenerlo yo aquí un control de lo que voy haciendo. Y ahora cogemos, cojo yo este código que ya tengo aquí preparado para explicarlo y lo voy a copiar dentro del main, porque ya sabéis que todo lo que trabajemos va a funcionar dentro del archivo main, que es el que tiene configurado PyCharm para poder para empezar con vuestro proyecto. Entonces luego ya a partir de ahí podéis extenderlo, pero bueno, eso irá en otro capítulo. Bueno, pues aquí tenemos bucle for desde un diccionario. Bueno, aquí tenemos un diccionario que le he llamado países, y dentro de él pues tengo, por ejemplo, abro con este corchete, y que el corchete también se cierra al final, y entre esos dos corchetes voy concatenando diferentes cadenas de texto que va cada una guardada dentro de sus comillas. O sea, cada grupo de comilla, coma, comilla, comilla, el texto dentro, coma, otras comillas, el texto dentro, pues va a ser un objeto del diccionario o catálogo, o como lo queráis llamar, colección o lo que sea. Yo normalmente lo llamo diccionario, y aquí en España se llama diccionario. Y me parece que en Estados Unidos y América y en Inglaterra y en todo, que Estados Unidos y América es lo mismo, chavales. He estudiado un poco de geografía, que mola un montón. Bueno, pues eso, tenemos los países que en este momento he puesto España, Francia, Italia, Alemania, Holanda, Reino Unido y Irlanda. Podéis añadir más, podéis añadir lo que queráis, pero vamos, lo que quiero que sepáis que tenemos una colección, un diccionario de datos, y ahora vamos a recorrer esos datos pues en un bucle for, y aquí le decimos para país, que es una variable que se va a crear en este momento y va a ser cada una de las cosas que encuentre dentro de países. O sea, por país, dentro, in, países es el mismo nombre del diccionario que tenemos aquí, pues vamos a decirle que nos imprima ese país, el país que encuentre en cada vez que da una vuelta por el bucle. Vamos a comprobar si esto funciona. Le vamos a dar al run, y ahí tenéis cada país uno detrás de otro, España, Francia, Italia, en el mismo orden que hayamos puesto aquí. Por ejemplo, si ya habéis visto, os acordáis del capítulo de condicionales, vamos a meter aquí una condicional y vamos a decir si, para que ya veáis cómo se usa un bucle y con una condicional dentro, ¿vale? Le vamos a decir if. Recordad que tenemos que dar una indentación aquí, una separación con el tabulador, para que todo lo que hagamos funcione dentro del for, del bucle, ¿de acuerdo? Y le vamos a decir if, que es si país es igual España, por ejemplo. Si el país es España, le vamos a decir que imprima print, le vamos a decir que imprima olé, ¿vale? Ahora, si por ejemplo copiamos esto de aquí y le decimos si el país es igual a Francia, le vamos a decir que aquí diga, por ejemplo, es que no sé mucho francés, pero ahora le voy a decir que ponga oui, ¿ok? Entonces, si el país fuera, por ejemplo, Italia, voy a hacer una muestra con 3, no voy a poner todos, le voy a decir que si el país es Italia, o sea que la cadena de texto es igual a Italia, entonces le vamos a decir que diga aquí, por ejemplo, buongiorno chavales, ¿cómo stai? Entonces le ponemos buongiorno chavales,
Y entonces vamos a ver qué pasa si le damos al play. A ver si no explota, si funciona. Bueno, hemos tenido aquí un error, que es un error muy tonto. Pero mira, la ñ la vamos a volver a poner porque va a funcionar. Pero es que se me olvidó poner después de la condicional if, para que veáis que veis aquí una rayita roja, os está diciendo que aquí hay un error. Se nos olvidó poner aquí los 2 puntos al final de la condición. Si no ponemos estos 2 puntos, la condición nunca va a funcionar, porque es como si no hubiéramos cerrado esa condición. Entonces, esa condición ya se la hemos puesto, hemos cerrado con los 2 puntos, igual que cerramos el bucle for igual con 2 puntos aquí, ¿veis? ¿Veis que ahora ha desaparecido esa línea roja? Bueno, pues ahora vamos a darle al play y todo debería funcionar perfectamente, ¿veis? Cuando ve España, dice olé. Cuando llega a Francia, nos imprime oui. Cuando llega a Italia, nos imprime buongiorno. En Alemania, como no hemos puesto ninguna condición, pues no imprime nada. En Holanda tampoco, en Reino Unido tampoco, en Irlanda tampoco. Si ahora mismo aquí cogiéramos y le metiéramos aquí, por ejemplo, Alemania, pues en esta parte de aquí le vamos a decir Guten Morgen. No sé si se escribe así, chicos. Si no se escribe así, perdonadme mi alemán, que es cero, es totalmente nulo. Entonces vamos a poner aquí, vamos a darle al play y vamos a ver si funciona. Exacto, cuando llega a Alemania, veis que aparece aquí Guten Morgen. Holanda no pone nada, Reino Unido nada, Irlanda nada, y todas las demás como lo habíamos dicho. Bueno, pues ya sabéis también cómo, además de hacer un bucle que va recorriendo un diccionario, además le añadimos unas condicionales. Espero, chicos, que os haya gustado el tutorial, que os haya enseñado lo básico para poder empezar a trabajar con los bucles, ya sea un while, ya sea un for, o ya sea un for que tire de datos de un diccionario. ¿De acuerdo? Ya sabéis, cualquier duda que tengáis, dejádmelo escrito en los comentarios, independientemente ya sea del while, del for, del for con un diccionario, de las condicionales, lo que sea. Os intentaré responder lo antes posible y que la duda quede resuelta, ¿de acuerdo? Bueno, pues veis cómo ha quedado esto. Me lo voy a copiar, me lo voy a llevar por acá para tener yo un control. Y nada, con lo dicho, un saludo a todos, espero que os haya gustado. Si os ha gustado el tutorial y os ha ayudado, dejadme un like bien grande, seguidme el canal, que necesito comer todos los meses, y aunque para vosotros solo sea un clic, para mí me ayudáis un montón, y ya sabéis, me ayudáis a hacer que el canal crezca y que pueda dedicarle más tiempo a explicaros todas esas cositas que sé hacer y que a vosotros os pueden servir en el futuro o vuestro día a día. Un saludo a todos, hasta luego, chicos, pasad un buen día.